Bueno, doctor, entonces ya vamos a empezar, ¿vale? Vamos a grabar desde el computador de Laura. Ok, listo. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca congestiva en el servicio de urgencias. Este es el contenido de la charla. Como generalidades, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca en niños, vamos a hablar de un síndrome clínico en el que el corazón no va a ser capaz de satisfacer pues, todas las demandas a nivel sistémico. Está caracterizada entonces por alteraciones estructurales o funcionales del corazón que van a resultar en reducción del gasto cardíaco, aumento de la presión venosa y deterioro progresivo del corazón con muerte prematura de los cardiomiocitos. Bueno, entonces realmente tener una única definición de falla cardíaca pues es muy difícil, está ha cambiado a lo largo del tiempo, cada vez se tiene mayor comprensión acerca de la fisiopatología del corazón, pues especialmente en los niños, y esto es especialmente más importante en pediatría porque como veremos más adelante la etiología y los síntomas de la insuficiencia cardíaca pues varían de forma significativa según los grupos de edad. En el 2013, entonces, la AJA la definió como un síndrome clínico complejo, que es resultado de cualquier lesión estructural o funcional que va a producir la incapacidad para el llenado o eyección ventricular de la sangre. En el 2014, la Sociedad Internacional de Trasplante del Corazón y Pulmón, que de esta fecha es la última guía, refiere que es un síndrome clínico y fisiopatológico que es resultado de una disfunción ventricular, sobrecarga de presión o volumen que pueden ir solas en combinación, que va a llevar pues a los síntomas característicos de falla cardíaca. Se asocia entonces a anormalidades circulatorias, neurohormonales y moleculares, y también aclara que puede ser adquirido o congénito. Bueno, ¿por qué es importante hablar de falla cardíaca? Porque aunque es una entidad poco frecuente en la población pediátrica, sí es una importante causa de morbilidad y de mortalidad en esta población. Puede ser de inicio al nacimiento o en cualquier edad. Como veremos más adelante, alrededor del 50% pues va a debutar en el primer mes de vida. La etiología y la patogénesis difiere mucho entre adultos y niños. En adultos sabemos que la principal etiología es la isquemia hasta el 70%, y en pediatría pues va a variar según la edad. La cardiopatía congénita suele ser la principal causa en recién nacidos y en lactantes, mientras que las miocardiopatías y la miocarditis se va a presentar más en niños más grandes, después de los 5 años. En cuanto a la epidemiología, tenemos que tanto la incidencia como la prevalencia de la falla cardíaca es muy variable según las diferentes series de casos y según pues el país en el que se estudie. Aunque es poco frecuente, su mortalidad es bastante elevada. Algunas series de casos reportan una mortalidad hasta del 80%. Que cuando comparamos los adultos, pues la mortalidad sí es alta, pero es mucho menor, es hasta del 50% en el mismo periodo de tiempo. Entonces sí vemos que esta es una diferencia significativa entre ambas poblaciones. Este es un estudio, una revisión sistemática de 83 estudios que buscaron estimar tanto la incidencia como la prevalencia de falla cardíaca. Entonces lo dividieron en insuficiencia cardíaca primaria y en secundaria, cuando ya se identificaba una causa, ya sea cardiovascular como tal o extracardíaca. En cuanto a la insuficiencia cardíaca primaria, vemos que la incidencia es muy variable. La menor incidencia se dio en Reino Unido e Irlanda con 0.8% por cada 100.000 niños menores, pues menores de 18 años. Y en Taiwán fue de 7.4 por cada 100.000. Cuando ya evaluamos las causas secundarias, entonces las miocardiopatías eran las responsables hasta el 79% de las fallas cardíacas en pediatría en Estados Unidos. Las cardiopatías congénitas, pues como vemos, fue muy variable, correspondía al 8% de la etiología en Noruega versus el 82% en Nigeria. La cardiopatía reumática, pues claramente tiene diferencias significativas según la ubicación geográfica, fue el 1.5% en Turquía y el 74% en Zimbabue. Igualmente, la miocardiopatía secundaria al VIH pues también tiene una diferencia poblacional significativa, fue del 1% en Estados Unidos versus el 29% en Brasil, que precisamente es uno de los países que tiene mayor prevalencia de VIH.
Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, los principales son los agentes quimioterapéuticos y la radioterapia. En cuanto a los agentes quimioterapéuticos, pues el clásico son las antraciclinas. Bueno. Múltiples estudios entonces han demostrado que la función sistólica del ventrículo izquierdo pues, se deteriora de forma significativa con el tratamiento cardiotóxico. Las antraciclinas pues, es el grupo que está pues, claramente asociado con el daño a los cardiomocitos. Aún no se sabe bien pues, cuál es el mecanismo a través del cual lo hace, pero sí se sabe que están involucrados los ciclos de reducción y oxidación con la formación de radicales libres y pues, especies reactivas de oxígeno. Entonces, los pacientes, el haber recibido antraciclinas en la edad pediátrica es un importante factor de riesgo. Hasta el 4.8% van a tener falla cardíaca a los 45 años. También recientemente se ha asociado la radioterapia en tórax como un factor de riesgo importante, así sea a dosis bajas. El riesgo 40 años después de haber recibido la radioterapia es del 10.6% de estos pacientes pues van a tener falla cardíaca. También pues recientemente se ha asociado la ciclofosfamida como un nuevo factor de riesgo. Entonces probablemente estos pacientes pediátricos que con diagnósticos oncológicos pues no van a tener el diagnóstico de falla cardíaca, pues pocos van a tener el diagnóstico de falla cardíaca en la edad pediátrica, pero sí cuando sean adultos, pues un porcentaje importante lo tendrán. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, tenemos cuatro mecanismos pues cuatro mecanismos que van a contribuir a que se presente. El primero es la disfunción sistólica con flujo sanguíneo sistémico inadecuado. El segundo es la disfunción diastólica con aumento en las presiones de llenado. También tenemos la sobrecirculación pulmonar y una mezcla inadecuada. Entonces, independiente del mecanismo de lesión inicial, vamos a tener que hay una disminución en la contractibilidad de los cardiomiocitos, reducción del gasto cardíaco y se van a activar dos mecanismos compensatorios. El primero es la activación del sistema nervioso simpático, que me va a llevar a toxicidad miocárdica, y el segundo es la activación persistente del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que me va a llevar a una fibrosis, una apoptosis, una fibrosis y una remodelación pues anormal a nivel del corazón. Entonces, estos mecanismos pues se activan porque inicialmente me van a ayudar a estabilizar la circulación, pero después se vuelven mecanismos desadaptativos y pues me va a llevar a la insuficiencia cardíaca. Bueno. Entonces aquí lo vemos más claramente, la disminución de la estimulación de los varioreceptores me va a llevar a activación del sistema nervioso simpático que me va a llevar a la toxicidad miocárdica. Lo hace por varios mecanismos, el más importante es la liberación aumentada de catecolaminas y disminución de la captación de la misma. Aumenta entonces persistente la resistencia vascular sistémica con el objetivo de mantener una presión arterial media adecuada y una perfusión pues, a los órganos adecuada. Estos niveles elevados de catecolaminas me van a generar una lesión adicional a los cardiomiocitos, también generan que tengan una señalización intracelular disfuncional y finalmente pues llevan a la muerte. Por otro lado, vamos a tener una disminución de la perfusión renal por la disminución del gasto cardíaco. Esto hace que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona de forma persistente. Esto me va a llevar a apoptosis miocárdica y a fibrosis por el aumento persistente de los niveles de renina, angiotensina 2 y aldosterona. Vamos a tener, esto me va a generar entonces no solo una vasoconstricción persistente, sino que me va a favorecer la retención de agua y sal por la aldosterona, me aumenta entonces la precarga y también la elevación de la angiotensina 2 y de la aldosterona son los elementos que van a promover la fibrosis cardíaca y la apoptosis. Entonces, como ya les había dicho, estos mecanismos pues inicialmente promueven la estabilidad circulatoria, pero posteriormente se van a volver desadaptativos y me van a promover la insuficiencia, van a favorecer la progresión de insuficiencia cardíaca crónica. Bueno, a nivel celular van a existir 5 mecanismos principales en la insuficiencia cardíaca. El primero es la regulación a la baja de los receptores beta 1. Estos receptores pues claramente se van a activar inicialmente. Sin embargo, la sobreestimulación de los mismos pues, va a hacer que se produzca un mayor consumo de oxígeno por el miocardio, disminución del rendimiento de la función del miocardio y pues, la perpetuación de su elevación
de estos niveles pues elevados me va a generar remodelación de los miocitos, pérdida de los mismos y finalmente pues apoptosis. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer pues el sistema cardiovascular? Es lograr la desactivación adaptativa de los mismos. Lo puede hacer por varios mecanismos, por desensibilización del receptor y también por regulación a la baja pues en el número de receptores disponibles. Bueno, el segundo es la activación de todos los sistemas neurohormonales. Aquí ya habíamos visto la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a generar el daño al ser, pues, a generar una vasoconstricción persistente y también por la alteración, pues, en la remodelación que me va a generar entonces tanto la activación de la señalización de vías proapoptóticas como vías que me van a favorecer la hipertrofia directa de los cardiomiocitos. Bueno, en última instancia, entonces esto va a favorecer la migración de fibroblastos y la fibrosis pues final. Todo esto se va a asociar con el deterioro de la función diastólica y el deterioro de la función diastólica finalmente se asocia a una mayor mortalidad. Bueno, también dentro de la activación del sistema, de los diferentes sistemas neurohumorales está la activación del sistema nervioso simpático que ya habíamos visto. También tenemos entonces la liberación de los diferentes péptidos natriuréticos, pues como una respuesta a la gran sobrecarga a la sobrecarga tanto de volumen como de presión. Esto me va a promover la vasodilatación y me inhiben la remodelación ventricular. El otro elemento a tener en cuenta es la activación de las diferentes vías inflamatorias. Eso pues es un estado proinflamatorio en el que tenemos liberación de gran cantidad de citoquinas y estas lo que hacen es favorecer la remodelación ventricular. También tenemos alteraciones en el metabolismo del calcio, pues que sabemos que es esencial para el acoplamiento de excitación y contracción pues, del cardiomiocito. En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca va a haber una recaptación alterada del calcio y también pues hay un aumento en la fuga de este. Entonces vamos a tener toda una disregulación pues en el proceso de contracción que me va a favorecer la presencia de arritmias ventriculares. Y por último tenemos la apoptosis que se puede dar por mecanismos extrínsecos por medio pues de la liberación de diferentes sustancias similares al TNF-alfa y también pues la activación de la vía de las caspasas y por una vía intrínseca que se desarrolla a nivel de diferentes mecanismos de estrés intracelular. Bueno, entonces aquí tenemos un resumen de la fisiopatología. Entonces tenemos la caída inicial de la función del ventrículo izquierdo que genera un aumento de estrés en la pared, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático. Todo esto me va a llevar a fibrosis, apoptosis, una remodelación pues anormal, alteraciones celulares y moleculares y pues toxicidad a este nivel. La remodelación y el empeoramiento progresivo de la función ventricular izquierda me llevan no solo a la falla de bomba, sino que también me favorece la presentación de arritmias y las diferentes alteraciones hemodinámicas con la sobrecarga secundaria al aumento a la retención de agua y sal, me va a llevar pues a los síntomas de falla cardíaca clásicos como la disnea, el edema, la fatiga, pues que ya los veremos más adelante. Bueno, entonces la insuficiencia cardíaca en cuanto como tal las etiologías, ya habíamos visto que es muy variable según la edad. Las cardiopatías congénitas pues son las principales causas en la etapa neonatal y en los lactantes y las miocardiopatías o la miocarditis ya en los niños mayores. No solo cambia por la edad, sino también vamos a tener diferencias en la etiología según la ubicación geográfica. Esto especialmente pues en los países en vía de desarrollo. Entonces, en los neonatos, justo al nacimiento tenemos las cardiomiopatías fetales, las cardiopatías congénitas, y es muy importante en el paciente neonato críticamente enfermo, pues las condiciones extracardíacas como la sepsis, la hipoglicemia y la hipocalcemia, y la encefalopatía hipoxicoisquémica, pues que sí me pueden generar una falla cardíaca aguda. Aquí también debemos incluir las malformaciones vasculares extracardíacas como la malformación de la vena de Galeno y la malformación arteriovenosa hepática. Ya en los lactantes, entonces, después de la primera semana de vida, hasta los 2 meses, pues puede debutar entonces los cuadros secundarios a la obstrucción del flujo sanguíneo sistémico. Entonces aquí tenemos la estenosis aórtica crítica, la coaortación de aorta y pues claramente todo lo relacionado con el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Durante el primer mes de vida, entonces pueden debutar los cuadros que generen las
en malformaciones congénitas que me generen derivaciones de izquierda a derecha. Entonces aquí tenemos todos los defectos del tabique ventricular, el ductus arterioso persistente y también las ventanas aortopulmonares. También podemos tener disfunción miocárdica por diferentes cardiopatías congénitas. Esto hace referencia a las secundarias que me van a producir isquemia. Entonces aquí tenemos la arteria coronaria izquierda anómala, pues de origen en la arteria pulmonar, y también las cardiopatías congénitas que tienen fisiología univentricular. Bueno, otros etiologías importantes en los lactantes son los errores innatos del metabolismo. Aquí ya empieza a tener importancia la miocarditis viral. El síndrome inflamatorio multisistémico pues también se ha reportado en lactantes, aunque como veremos más adelante es más de niños más grandes. También es importante la miocardiopatía dilatada idiopática, miocardiopatía familiar, la miocardiopatía inducida por taquicardia y la hipertrófica. Ya los niños más grandes, pues claramente comparten algunas etiologías con el grupo de los lactantes y aparece una muy importante en nuestro medio, pues que es la enfermedad de Kawasaki, que es una de las principales causas de falla cardíaca pues en la población pediátrica. Bueno, en los niños ya mayores de 5 años, adicional a lo que ya hemos visto, empieza a tener relevancia la cardiopatía reumática y también otras enfermedades sistémicas con afectación cardíaca como el lupus y otras enfermedades autoinmunes, también las anemias severas y algunos trastornos neuromusculares. Bueno, y en cuanto a las diferencias según la ubicación geográfica, entonces en los países en vía de desarrollo, las infecciones parasitarias, la cardiopatía reumática y los déficits nutricionales pues cobran mayor importancia, solo que esto no lo vemos pues en las grandes series de casos que usualmente pues se hacen con literatura estadounidense o europea, pero en nuestro medio pues sí son importantes. Bueno, la etiología también la podemos agrupar según el mecanismo fisiopatológico subyacente. Entonces tenemos patologías que generan falla cardíaca por disminución de la contractibilidad ventricular, por isquemia, por aumento de la precarga o por una poscarga excesiva, también por trastornos del ritmo y trastornos en la distensibilidad. Entonces, las primeras, la disminución de la contractibilidad ventricular, tenemos la muerte del cardiomiocito, esto va seguido de un remodelamiento que es anormal, que lleva a fibrosis y finalmente a disminución del gasto cardíaco. El ventrículo se dilata por resultado de la disminución del volumen latido, que me aumenta el volumen de fin de diástole y finalmente, pues por la ley de Frank-Starling, va a tener menor capacidad de contractibilidad. Ocurre en la cardiopatía dilatada, los pacientes que son expuestos a medicamentos cardiotóxicos también, algunos trastornos genéticos como las distrofias musculares y trastornos metabólicos como el síndrome de Barth y también el raquitismo hipocalcémico. Bueno, entonces aquí entran todas las cardiomiopatías dilatadas, pueden ser hereditarias o adquiridas. ¿Y cuál es la importancia? Que pueden predisponer a arritmias que pueden ser, pues, que son potencialmente mortales. Aquí vemos las diferentes etiologías de la miocardiopatía dilatada. Podemos tener condiciones genéticas, tanto mutaciones aisladas como ya pertenecientes a diferentes síndromes, como les había dicho, el síndrome de Barth y las distrofias musculares. También pueden ser secundarias a miocarditis por virus o por otras infecciones. Entonces aquí se incluye la infección por parvovirus, adenovirus, enterovirus, influenza, Epstein-Barr y pues ahora COVID. También podemos tener miocarditis secundaria a la exposición a drogas, a quimioterapéuticos y también a otras sustancias. También tenemos miocardiopatías secundarias a trastornos metabólicos, endocrinos, hematológicos y también autoinmunes. Entonces, como vemos, el espectro pues es demasiado amplio. Bueno, en cuanto a la isquemia, es una causa muy rara en pediatría y está ligada a anomalías congénitas de las coronarias, como al capa, que es el origen anómalo de la arteria coronaria izquierda en la arteria pulmonar. Otras causas pues, que pueden pasar es la enfermedad de Kawasaki. Bueno, en aumento de la precarga, entonces tenemos todos los pacientes que tienen un shunt de izquierda a derecha que hace pues que haya aumento de la precarga. Inicialmente el gasto cardíaco puede ser normal, pero puede haber mala perfusión por la mezcla anormal. Va a haber dilatación atrial ventricular izquierda y posteriormente la dilatación de las cavidades derechas por la presencia de cortocircuitos crónicos. Entonces aquí entran todas las malformaciones que me generan pues
shunts anormales, shunts de izquierda a derecha. Tenemos el ductus arterioso permeable, los defectos del tabique auricular ventricular, también del canal auriculoventricular y las colaterales aortopulmonares. También podemos tener alteraciones valvulares como la regurgitación aórtica y mitral. En cuanto al siguiente mecanismo es la poscarga excesiva, este va a ocurrir por un aumento de la resistencia vascular sistémica o una obstrucción al tracto de salida. Entonces podemos tener tanto pacientes que debuten agudamente como la coartación de aorta o la estenosis crítica de la aorta posterior que ocurre en la primera semana posterior al cierre del ductus, o ya condiciones crónicas que me van a disminuir la distensibilidad de la aorta generando inicialmente falla diastólica y después falla sistólica. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas de esas alteraciones que me generan obstrucción al flujo de salida? Entonces, la estenosis o atresia pulmonar, el retorno venoso pulmonar anómalo, la estenosis aórtica o estenosis subaórtica, la coartación de aorta, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico y la estenosis congénita de la válvula mitral. Bueno, los trastornos de la distensibilidad básicamente son las miocardiopatías hipertróficas. Tenemos una disminución del llenado del ventrículo izquierdo y pues por esto claramente vamos a tener un gasto cardíaco disminuido. Puede haber restricción pericárdica por presencia de tumores, fibrosis o efusiones. Las causas de la miocardiopatía hipertrófica tenemos la enfermedad de Pompe, el síndrome de Venona y otras rasopatías, enfermedades mitocondriales. En la edad neonatal es muy frecuente que se presente la hipertrofia de ambos ventrículos, secundario pues, a la estimulación por insulina, pues, en el contexto de una mamá diabética. También tenemos la miocardiopatía hipertrófica familiar y la restrictiva idiopática. Y la última causa pues, son los trastornos del ritmo. Pueden ser tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias. Las taquiarritmias a corto plazo van a hacer pues, que no se pueda llenar adecuadamente el ventrículo, entonces tenemos un volumen latido disminuido y a largo plazo pues va a haber aumento en la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, se va a dilatar la aurícula izquierda y posteriormente el ventrículo izquierdo. Y las bradiarritmias simplemente pues pueden generar falla por bajo gasto. Bueno, entonces las arritmias en la población pediátrica pueden ser la miocardiopatía inducida por taquicardia, un bloqueo AV congénito de tercer grado o las ectopias auriculares y ventriculares. Entonces, ¿cuáles arritmias en general me van a generar falla cardíaca? Las que van a resultar en disfunción sistólica y finalmente en bajo gasto. Bueno, ahora otra causa importante de falla cardíaca es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Pues desde el inicio de la pandemia, este es un estudio del 2020 en que se incluyeron 35 niños que tenían SIMS-TAC y asociado el 100% de los pacientes incluidos tenían o shock cardiogénico o evidencia de disfunción ventricular izquierda. Estos pacientes en este estudio se incluyeron pacientes de marzo del 2020 a abril del 2020. Entonces, ¿qué se encontró? Que aunque un gran porcentaje tenían afectación cardiovascular, incluso con falla cardíaca, la mayoría pues tuvieron un muy buen pronóstico. El 80% llegó a UCI con requerimiento de medicamentos pues inotrópicos. Todos tenían una fracción de eyección disminuida, menor de 50, menor de 30 en 10 niños y en el restante estuvo entre 30 y 50. Sin embargo, el 71% ya mostró recuperación de la función ventricular en el segundo día de hospitalización y ya pues al egreso la mayoría de niños, ya pues el 100% de los niños habían recuperado. Y todos tenían pues ya a los 12 días del seguimiento intrahospitalario una fracción de eyección superior al 45%. Entonces sí puede generar un compromiso agudo, pero la gran mayoría de pacientes pues van a mejorar. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas como tal de la falla cardíaca, entonces a diferencia de los adultos pues van a imitar gran cantidad de enfermedades infantiles, incluso pueden debutar únicamente con cuadros de dolor en tórax o incluso cuadros sibilantes. Entonces, la gran mayoría de niños, independiente de la edad, pues vamos a ver que son niños que permanecen con fatiga, pueden tener dificultad para respirar y algunas veces pues simplemente se manifiesta como con síntomas gastrointestinales como dolor abdominal. Entonces, como vemos en el cuadro, tanto los síntomas como los signos van a variar significativamente según la edad. En los recién nacidos, lactantes y pues, niños menores de 5 años en general,
Es muy frecuente que tengan problemas con la alimentación. Entonces va desde un tiempo de alimentación muy prolongado hasta realmente la intolerancia a la alimentación. Pueden cursar con taquipnea, taquicardia, diaforesis, cianosis, aleteo nasal, palidez, sibilancias y ya pues los cuadros más severos pueden tener ritmo de galope, un punto de máxima intensidad desplazado o mala perfusión y hepatomegalia, claramente. Ya los niños mayores de 5 años pues tienen los signos más claros que estamos acostumbrados a ver en los adultos, que es la fatiga, la disnea con el ejercicio o en reposo, eh, el ritmo de galope, la hepatomegalia, la distensión venosa yugular, el edema periférico y la ortopnea, pues que ya son más los síntomas de adultos. Bueno, cuando nos enfrentemos a una falla cardíaca en urgencias es muy importante preguntar por los antecedentes patológicos porque debo establecer cuál es el riesgo del paciente. Como hemos visto, pues el cuadro puede llegar a ser muy inespecífico y simplemente debutar en urgencias como un cuadro de un paciente severamente enfermo. Entonces, en conjunto con las manifestaciones clínicas que me sugieren la presencia de falla cardíaca, es necesario establecer cuáles son los factores de riesgo que tiene ese paciente, que me digan que sí, que efectivamente pues puede ser una falla cardíaca antes de tener un ecocardiograma. Entonces, los antecedentes patológicos de cardiopatías congénitas, aunque ya aparentemente hayan estado corregidas, antecedentes de miocardiopatías, miocarditis, anemia, infecciones parasitarias, antecedente de enfermedad de Kawasaki, VIH o cualquier cirugía cardíaca. Las exposiciones previas, entonces, ya habíamos visto agentes quimioterapéuticos, a radiación, pero también en los adolescentes es muy importante el consumo de sustancias psicoactivas. Y las más importantes, pues la cocaína, las anfetaminas y el éxtasis. Y pues claramente buscar cualquier antecedente de enfermedad pues cardíaca, antecedente familiar. Bueno, en cuanto a la clasificación de Ross y la clasificación de la NIJA, se utilizan para buscar establecer de una forma un poco más objetiva la severidad de los síntomas. Esta es la clasificación de Ross que proporciona 4 clases funcionales para estadificar pues, la gravedad de la insuficiencia cardíaca. La clase 1 es un niño asintomático, la clase 2 en lactantes se define como taquipnea leve o diaforesis con la alimentación, ya en los niños más grandes con disnea de esfuerzo. La clase 3, ya los lactantes tienen una taquipnea significativa, la diaforesis con la alimentación, ya presentan intolerancia con la alimentación con tiempos de alimentación que son muy prolongados y ya tienen compromiso pondoestatural. Los niños más grandes entonces presentan disnea significativa con el esfuerzo. Ya la clase 4 son los pacientes que son sintomáticos incluso pues en reposo. La NIJA, pues es la clasificación que conocemos de los adultos. Clase 1 no tiene ninguna limitación con la actividad física, con la actividad pues, física ordinaria. La clase 2 tiene ligera limitación con la actividad física, pero en reposo está muy bien. La clase 3 tiene importante limitación para la actividad física y pues los síntomas claramente se desencadenan con la actividad pues, de la vida diaria. Y la clase 4 ya es el paciente que presenta los síntomas incluso pues en reposo y que la realización de las actividades de la vida diaria pues está francamente limitada. Bueno, esta es otra clasificación que nos lo divide en etapas A, B, C y D. Entonces, en etapa A tenemos un paciente que no tiene falla cardíaca, pero sí tiene factores de riesgo, entonces tiene un mayor riesgo de desarrollarla a futuro. La función cardíaca es normal y clínicamente no tiene pues evidencia de sobrecarga de volumen. En la B, entonces tenemos una función cardíaca o una anatomía que es anormal, pero no tiene síntomas de falla cardíaca. La C hay una alteración estructural y funcional y tiene ya síntomas, y la D ya es un paciente pues en insuficiencia cardíaca terminal, donde los síntomas son severos y requiere pues ya un manejo de soporte para poder mantener su vida, ya sea la infusión continua de inotrópicos, la ventilación mecánica, o también hace referencia a los pacientes que son candidatos a trasplante cardíaco o que ya están pues en cuidados paliativos. Bueno, entonces, ¿en quién vamos a sospechar? Pues obviamente en todos los pacientes que tengan la clínica clásica, que es la que vemos en los adultos, pero lo importante es que tengamos que también debemos sospecharla en los pacientes que tienen dificultad respiratoria sin otra causa, dolor abdominal, náuseas, vómito y compromiso del estado general pues inexplicable, que estén
persistentemente fatigados, con diaforesis, que tengan falta del apetito o dificultad para alimentarse y poca ganancia de peso, que son los síntomas más inespecíficos en pediatría, pero que muchas veces pues, pueden ser el único síntoma que presente el paciente. Muy importante en el paciente críticamente enfermo, que el deterioro en lugar de mejoría después de una reanimación con líquidos, pues me puede sugerir que el paciente esté cursando con una insuficiencia cardíaca aguda con un shock cardiogénico. Entonces, es el paciente que le damos el bolo y después del bolo está más taquicárdico, más taquipnéico, tiene aumento de la hepatosplenomegalia o no le está mejorando la acidosis. Bueno, en cuanto como tal, el diagnóstico, los hallazgos en la historia clínica y el examen físico, pues claramente son muy útiles para orientar el diagnóstico, pero no son suficientes para como tal, pues lograr establecer la etiología. Bueno, entonces este es un algoritmo pues, de diagnóstico en falla cardíaca. Las pruebas iniciales van a ser claramente no invasivas. Debemos tomar una radiografía de tórax para identificar cardiomegalia, el electrocardiograma para identificar anomalías pues, que pueden ser inespecíficas, también trastornos en la conducción y pues, en el ritmo. El ecocardio es muy importante, no solo para determinar alteraciones estructurales, sino para permitir pues, estimar la fracción de eyección del paciente y así clasificarlo. Estos pacientes pues, requieren una bioquímica completa, dado pues, la afectación multisistémica que pueden tener y claramente deben tener biomarcadores cardíacos, incluido el ProBNP y también las troponinas, como ya lo veremos más adelante. Las otras ayudas como la resonancia, el cateterismo se reservan pues para ciertos pacientes. Bueno, lo primero pues es tomarle un ecocardiograma al paciente, es la mejor, pues claramente es la mejor herramienta para evaluar los trastornos del ritmo y puede ser útil para evaluar la causa de la insuficiencia cardíaca, pero no va a ser la única herramienta con la que pueda establecer el diagnóstico. Muchas veces en la etapa aguda lo único que van a tener pues es una taquicardia sinusal y a medida pues que el cuadro se cronifica ya podemos tener otras alteraciones. Entonces, ¿qué voy a buscar? Pues hipertrofia ventricular, viendo pues por criterio de los voltajes según la edad, cambios en la onda T, cambios en el segmento ST, alteraciones en la conducción eléctrica, especialmente en ya los pacientes con enfermedad crónica. Las alteraciones del ritmo, entonces podemos tener diferentes arritmias: taquicardia supraventricular, bloqueo auriculoventricular, taquicardia ventricular, fibrilación o aleteo auricular, y pues lo más común que cursen es la taquicardia sinusal. Bueno, hay diferentes hallazgos pues específicos en el electrocardiograma que me pueden hacer sospechar ciertas patologías. Sin embargo, pues no tienen, son muy específicos, pero son muy poco sensibles. El que frecuente, pues el que más vemos en la literatura son los cambios que se presentan en ALCAPA, pues que como ya les había dicho, es el origen anómalo de la coronaria izquierda. Entonces, ¿qué vemos? En esto vamos a ver que tiene ondas Q y aparte que tiene inversión de la onda T. Entonces, como vemos en el electro. Bueno, en cuanto a la radiografía de tórax, es pues de incluirse dentro de las ayudas diagnósticas de primera línea. No solo me va a ser útil para ver si tiene o no cardiomegalia, entonces también debo buscar aumento del tamaño de la aurícula izquierda, que esto lo voy a ver es en la radiografía lateral, aumento de las marcas vasculares pulmonares, la presencia o no de edema alveolar y de fusiones pleurales y las líneas de septales en el contexto de edema pulmonar. Entonces, la presencia de cardiomegalia, como vemos en la imagen, es predictivo de dilatación ventricular en el ecocardio. Sin embargo, es un hallazgo de baja sensibilidad cuando lo vemos en la radiografía. Entonces, si yo tengo un paciente por cualquier razón en el servicio de urgencias, le tomo una radiografía y tiene cardiomegalia, pues claramente entonces debo ampliar no solo la historia clínica, sino las ayudas diagnósticas. Para recordarles pues cómo se mide el índice cardiotorácico, lo debo hacer pues en la radiografía PA. Entonces voy a medir desde la punta más distal izquierda, desde el ápex, hasta la parte más externa de la sombra cardíaca derecha. Como vemos, pero lo mido individualmente y esto lo divido pues por el diámetro torácico total, que es la distancia pues entre ambas costillas internas a nivel del diafragma.
En la segunda imagen vemos las líneas de Kerley, que es un signo radiológico que está presente en los pacientes que tienen engrosamiento septal pulmonar. Y pues lo tomamos es en los pacientes que tienen sospecha de edema pulmonar cardiogénico. Bueno, ahí sí se alcanzan a ver. Bueno, el ecocardio entonces es una herramienta indispensable en la evaluación del paciente con falla cardíaca y lo primero que busca es excluir una enfermedad cardíaca estructural. No solo es importante para el diagnóstico, sino para establecer pues, una línea de seguimiento, que es lo mínimo que me debe descartar un ecocardiograma en el contexto de una falla cardíaca, pues que el paciente no tenga una cardiopatía congénita, describir las características como tal del miocardio, porque pues vamos a tener diferentes hallazgos según diferentes tipos de miocardiopatías, evaluar los parámetros de la función sistólica, tanto con la fracción de eyección como la fracción de acortamiento, medir la dimensión diastólica final del ventrículo izquierdo, determinar la presencia de insuficiencia mitral, también evaluar la función del ventrículo derecho y excluir la presencia de un trombo intracardíaco. Ya, pues el ecocardio pues, puede tener hallazgos muy específicos según las diferentes patologías. Bueno, entonces a grandes rasgos lo vamos a dividir entre insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o conservada. Reducida, pues esto según la AJA es menor del 40, una fracción de eyección menor o igual al 40% y conservada mayor o igual al 50%. Limítrofe, entonces hablamos de una fracción de eyección conservada, pero limítrofe es cuando la fracción de eyección está entre el 41 y el 49%. Bueno, entonces el ecocardiograma, la idea es que no solo sea un estudio que pueda ser realizado por radiología, sino que se pueda utilizar pues de forma rápida en el servicio de urgencias, pues para ver cosas muy básicas. En la imagen entonces vemos una válvula mitral que está en máxima excursión, lejos del tabique interventricular, y esto pues nos muestra que existe una función cardíaca deprimida. Bueno, en cuanto a la resonancia magnética, podría ayudar en el diagnóstico de la miocarditis, puede dar información adicional sobre las cardiopatías congénitas, pues que son complejas, y también me brinda información sobre las características como tal del tejido, que me permiten pues clasificar diferentes miocardiopatías. Y también me puede sugerir otros hallazgos. No solo se utiliza para el diagnóstico, sino también para el seguimiento. Bueno, en cuanto a la cateterización cardíaca, pues puede ser necesario en pocos casos cuando requiere medir presiones intracardíacas y gasto cardíaco. Esto en el contexto de pacientes con malformaciones estructurales complejas y con posibilidad pues, de ser llevados a una corrección quirúrgica o por hemodinamia. Cuando necesito ver los parámetros hemodinámicos en pacientes que se llevaron a cirugía de Fontan o pacientes antes del trasplante y para establecer los gradientes de presión en pacientes pues, con enfermedad valvular compleja también. La biopsia realmente se realiza en muy pocos casos, básicamente cuando quiero confirmar el diagnóstico de miocarditis y seleccionar la modalidad de tratamiento adecuada, pero realmente en la mayoría de casos pues no se hace. Ya en cuanto a los laboratorios, lo primero son los péptidos natriuréticos. Tenemos el ProBNP y el BNP. Van a estar elevados en insuficiencia cardíaca pues, aguda. En adultos pues, se utiliza mucho para diferenciarlo de otras patologías que puedan cursar con signos muy similares. Y pues, la utilidad más que todo en pediatría se da en su seguimiento pues, a largo plazo. Entre más elevada, pues en pediatría existe una asociación con la clasificación de Ross y también de la NIJA. Entonces, a mayor elevación, pues puede esperar que el paciente clínicamente esté más comprometido. Bueno, los otros marcadores, la CPKMB y la troponina IIT, pues son útiles, me hablan de que el proceso puede ser sugestivo de isquemia o también de miocarditis. En cuanto al lactato, pues va a estar elevado en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, secundario pues a la disminución de la perfusión tisular y disminución pues del metabolismo oxidativo como tal. Los gases, entonces, usualmente tenemos una hipoxemia leve en pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca leve o crónica, ya en el contexto de insuficiencia cardíaca grave o descompensación de la patología, pues, de la patología de base, pueden tener una hipoxemia grave o incluso ya, pues, hipoxia. Bueno, el hemograma, entonces podemos tener, primero lo más útil es descartar la anemia, porque ya vimos que la anemia pues, puede ser una de las etiologías de falla cardíaca aguda cuando es severa. Y la leucocitosis me va a indicar pues, que el paciente tiene un estrés
básicamente. No necesariamente me va a indicar infección. Bueno, en cuanto a los electrolitos, suelen tener hiponatremia, que refleja la expansión del volumen del líquido extracelular. También pueden cursar con hipocalemia o hipocloremia. Esto usualmente es derivado de la administración crónica de diuréticos. La hipercalemia pues, va a ser resultado de una perfusión renal alterada por el bajo gasto de la falla pues, secundaria a la falla cardíaca. Igualmente se van a ver alteradas las pruebas de función renal, es por el bajo gasto cardíaco. Bueno, podemos tener igual aumento de las enzimas hepáticas, también podemos tener hiperbilirrubinemia, elevación de la fosfatasa alcalina, todo esto en el contexto de una falla cardíaca pues descompensada. También podemos tener hipoalbuminemia en el contexto pues del paciente crónico. También las pruebas de función tiroidea son importantes porque también los cuadros severos, tanto de hipotiroidismo como de hipertiroidismo, podrían generarme falla cardíaca. Y pues las pruebas infecciosas es cuando pues considero que puede ser la causa de una patología infecciosa como las infecciones pues, parasitarias. Las pruebas genéticas, realmente la decisión de tomar una prueba genética se basa en la historia clínica y en los antecedentes familiares del paciente. No lo mando en todos y pues lo mandaría cuando necesito no solo confirmar el diagnóstico, sino identificar a los miembros de la familia que están en riesgo para establecer pues una planificación familiar adecuada. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, vemos que realmente es muy amplio, incluso en el diagnóstico diferencial están patologías tan comunes como la bronquiolitis, también afectaciones gastrointestinales y sepsis y shock, pues que básicamente es cualquier paciente, puede ser cualquier paciente crítico que ingrese al servicio de urgencias. Bueno, en cuanto al tratamiento, las estrategias del tratamiento, como veremos más adelante, se basan más que todo, pues se han extrapolado de la literatura de adultos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Estabilizar al paciente, optimizar el gasto cardíaco, controlar los síntomas, identificar y tratar la causa subyacente y retardar o revertir la progresión de la enfermedad. Bueno, en cuanto a, bueno, estos pacientes, entonces son pacientes que pues, van a consultar frecuentemente al sistema de salud. Es un grupo muy vulnerable, tanto de enfermedad crónica como de enfermedad aguda severa. Van a tener hospitalizaciones muy frecuentes y se ha visto pues, que a largo plazo que tengan desde el inicio un manejo multidisciplinario, pues va a influir significativamente en su pronóstico. Entonces, estos pacientes deben ser manejados, una insuficiencia cardíaca debe ser manejada en un hospital de tercer o cuarto nivel que cuente tanto con cardiólogo como con electrofisiólogo, cirujano cardiotorácico y pues claramente una unidad de cuidados intensivos. Bueno, entonces como les decía, la mayor parte de nuestra comprensión del manejo tanto de la falla cardíaca en su manejo de mantenimiento como en su manejo de la descompensación proviene de estudios realizados en adultos y como vimos, pues la principal causa en los adultos es la isquemia. Entonces realmente faltan estudios en pediatría que permitan pues avalar ciertas conductas que tomamos hoy en día. Bueno, entonces vamos a dividir el tratamiento en dos, en el tratamiento de mantenimiento y en el manejo agudo para el tratamiento de una falla cardíaca descompensada. En cuanto al tratamiento de mantenimiento, tenemos varios medicamentos con efecto en circulación periférica y en el miocardio como tal. Tenemos los glicósidos cardíacos, los betabloqueadores, los IECAs, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, en algunas condiciones los inotrópicos. Debemos recordar que los inotrópicos no solo los utilizamos en el contexto de falla cardíaca descompensada, sino en algunos pacientes ya con compromiso muy severo, incluso se pueden utilizar como terapia de mantenimiento. Bueno, los medicamentos con efectos en el balance hídrico básicamente son los diuréticos y que como tal van a tener efecto a nivel neurohormonal y del remodelamiento tenemos los antagonistas de la aldosterona. Entonces, en esta gráfica vemos la fisiopatología que ya habíamos visto y cómo tenemos diferentes medicamentos para cada uno de los mecanismos fisiopatológicos. Entonces, ya vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, primero, entonces debemos entender que el tratamiento lo vamos a dar según las fases. Como habíamos visto, la primera fase, que es la fase A, es un paciente que no tiene falla cardíaca, pero que sí está en muy alto riesgo por sus patologías de base. Entonces, en estos pacientes lo que hago es un seguimiento estricto. Bueno, ya en los pacientes B, o sea que son asintomáticos, pero en los que yo ya he visto que tienen una alteración estructural que igualmente los pone en mayor riesgo, utilizo los IECA y podría utilizar los beta bloqueadores. En los pacientes C,
que ya están sintomáticos, y ECA, beta bloqueadores, y también podría considerar los bloqueadores de los receptores de angiotensina, pues, si no tiene IECA. También los diuréticos y también la digoxina. Y ya el último paciente, el D, pues es el paciente que, aparte de todo lo que ya he mencionado, podría requerir inotrópicos, vasodilatadores intravenosos y dispositivos de asistencia ventricular. Entonces ya vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, los IECA pues han sido la base del tratamiento en adultos desde los 90, y pues se convierten en el medicamento de primera línea en el mantenimiento en los niños. Entonces va a tener una acción dual. La primera es la prevención, atenuación o posible reversión de la remodelación miocárdica que ya habíamos visto. También va a generar una reducción en la poscarga, entonces pues también es útil por esto. Las indicaciones son los pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, sean o no sintomáticos, que tengan cardiopatías estructurales, que hayan tenido síntomas o tengan síntomas ahora, o pacientes con enfermedad cardíaca refractaria, pues como parte integral del manejo. El objetivo pues es iniciar dosis bajas e ir aumentando hasta las dosis objetivo. Entonces, más adelante les voy a mostrar el cuadrito donde están las dosis objetivo. Entonces, la idea en estos pacientes es tener la máxima dosis tolerada. Es muy importante en ellos vigilar la presión arterial, la función renal y los electrolitos. Y esto es muy importante no solo para el manejo, sino también para ir guiando qué tanto puedo llegar a aumentar la dosis. Bueno, es muy importante, pues en los menores de 4 meses el seguimiento tiene que ser mucho más estricto, y de hecho usualmente casi no se dan por el riesgo del compromiso que puede existir en la función renal. Los principales es el captopril, el enalapril y el lisinopril. A las dosis que vemos, entonces vemos que tenemos dosis diferenciales para las diferentes edades, y también que lo voy a ir aumentando pues de forma diferente según el IECA que quiera utilizar. El enalapril es el que típicamente pues utilizamos en los niños más grandecitos. Bueno, los otros son los antagonistas del receptor de angiotensina. Son más específicos que los IECA porque evitan un aumento de la aldosterona y en la ADH, y no van a presentar tos. Sabemos que pues, los niños con tos o con tos o con cuadros respiratorios a repetición, pues no estarían de todo indicados los IECA. Y pues el efecto que tienen básicamente es en evitar pues, la remodelación cardíaca. Bueno, entonces como vemos, los IECA y ARA2 son medicamentos que son muy utilizados, sin embargo no tienen evidencia en pediatría. La evidencia se basa en los adultos, en los que sí demostró que como tal reducía la mortalidad, pero en niños no hay estudios, no hay ensayos clínicos controlados pues que como tal avalen su uso. No han demostrado ni que disminuyan la mortalidad, y en los pacientes con condiciones como los que son llevados a cirugía de Fontan, pues tampoco hay hallazgos concluyentes. En que sí se ha visto que tienen un efecto pues, benéfico es en los pacientes que son expuestos a antraciclinas y que, pues, que aún no tienen falla cardíaca. Entonces, como medida preventiva, sí se ha visto su utilidad. En cuanto a los beta bloqueadores, ejercen su efecto receptor beta 1 y beta 2. Entonces, el beta 1, como sabemos, tiene efecto cronotrópico, inotrópico y también del tono vascular. Y el beta 2 tiene efecto vasodilatador. Solo 3 beta bloqueadores han demostrado disminuir la mortalidad en falla cardíaca crónica sintomática. Esto es extraído de adultos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque disminuyen la activación maladaptativa pues, neurohormonal que ya vimos, mejora la fracción de eyección, favorece el retroceso en el remodelamiento, y también se ha visto en adultos que disminuye la hospitalización y la mortalidad. Los que frecuentemente se utilizan es el metoprolol, el bisoprolol y el carvedilol. Bueno, esta es la guía del 2013-2014 que les había mencionado. Entonces, ¿qué nos dice? Que deben ser iniciados en pacientes que tengan compromiso moderado a severo en la función de disfunción pues, sistólica del ventrículo izquierdo, pero como tal no tenemos estudios en pediatría. El objetivo igualmente es iniciarlo a la menor dosis e irlo titulando hasta lograr la mayor dosis sin efectos adversos. Bueno, en cuanto a los antagonistas de la aldosterona, entonces no los utilizamos por su efecto diurético, sino como tal en su efecto sobre el remodelamiento cardíaco. En niños, bueno, el eplerenone es el más selectivo y lo utilizamos más frecuentemente porque genera menos ginecomastia. En niños realmente la evidencia es escasa y no, pues no hay
no hay un acuerdo sobre cuál debería ser la combinación ideal de estos medicamentos. En adultos se ha demostrado que disminuye la mortalidad. En cuanto a los diuréticos, son el medicamento de primera línea, tanto en insuficiencia cardíaca aguda como crónica, representan entonces un pilar de tratamiento, son capaces por sí solos de aliviar los síntomas de sobrecarga por la retención de agua y sodio, pero no hay evidencia que soporte que disminuye la mortalidad a largo plazo. Esto ni en niños ni en adultos. Es muy importante pues individualizar su uso pues ya sabemos todos los efectos adversos que tiene en cuanto a las diferentes anormalidades hidroelectrolíticas. Entonces, el mecanismo de acción es que reducen la presión venosa central y la presión del llenado ventricular y también disminuyen la congestión pulmonar. Por eso lo utilizamos en los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada y en los crónicos, pues que para mejorar los síntomas por sobrecarga hídrica. Tenemos la furosemida, la espironolactona y los diuréticos tiacídicos. Entonces, pues las diferentes dosis, la ventaja de la furosemida es que según la condición del paciente lo podemos dar oral, dosificación en bolo intermitente e incluso en infusión continua. Bueno, la digoxina es un glicósido cardíaco que aumenta las concentraciones del calcio sarcoplásmico por inhibición de la bomba sodio-potasio ATPasa y también tiene efecto en contrarrestar los efectos neurohormonales por su acción simpaticolítica. Se ha descrito incluso en el manejo pues en la terapia de mantenimiento. Es útil para reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida, pero como tal no ha demostrado que haya disminución en la mortalidad. Las indicaciones en pediatría realmente no están claras y tampoco está clara pues la dosis inicial. Usualmente se inicia una dosis baja de 5 a 10 microgramos kilo día y se va aumentando según la concentración sérica de digoxina. Bueno, entonces este es un resumen pues para que lo tengan en cuenta de las diferentes dosis de los medicamentos que utilizamos. Aquí están los diuréticos y los IECAS y los beta bloqueadores. Bueno, y esto es lo que les hablaba de las dosis objetivo. Entonces, tenemos en falla cardíaca siempre una dosis con la que inicio y pues la dosis máxima a la que quiero llegar para lograr tener pues los mayores beneficios posibles, especialmente pues los beneficios eh, antirremodelación. Bueno, en cuanto al manejo agudo, pues es el manejo que debo dar en el contexto de la descompensación de la falla cardíaca. Entonces, tengo un paciente que ya tiene falla cardíaca y que está presentando exacerbación de los síntomas. Bueno, y pues empeoramiento claramente de todos los síntomas de base. En adultos es una de las principales causas de hospitalización. En niños no era tan frecuente, pero ahora es cada vez más frecuente debido al aumento en la sobrevida de las cardiopatías congénitas. Bueno, entonces las manifestaciones agudas van a depender de la edad. En los neonatos tenemos básicamente dificultad respiratoria y shock, igualmente en las primeras semanas de vida. Y ya más grandecitos, entonces no solo tenemos la descompensación hemodinámica y respiratoria, sino que se puede manifestar simplemente con exacerbación de la dificultad para la alimentación. Ya en los niños más grandes, en los adolescentes, incluso nos pueden referir pues a angina. Bueno, entonces, esta es la clasificación que utilizamos. Realmente existe controversia en cuanto al valor del examen físico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos varios perfiles que nos tenemos que preguntar si está congestionado o si tiene signos de baja perfusión. El A es el paciente pues, que no tiene ninguno, entonces está seco y caliente. El B es el paciente que está caliente pero húmedo. Entonces es el paciente que va a cursar con hepatomegalia, taquipnea, ortopnea y pues edemas. El C es el paciente que está frío y sobrecargado, frío y húmedo. Entonces, aparte de lo que ya les dije, puede cursar con hipotensión o taquicardia, va a estar frío y puede tener alteración del estado de conciencia. Y el D es el paciente que está frío y seco. Bueno, esto es pues lo mismo, lo que nos agrega es qué vamos a hacer. Entonces en el perfil A realmente pues no tengo que dar ningún manejo agudo, el paciente pues está compensado de su patología de base, lo que debo hacer es optimizar la terapia de mantenimiento. En el 2, que está congestionado sin hipoperfusión, entonces pues debo garantizar que tenga una adecuada diuresis, mejorar la sobrecarga hídrica y continuar con la terapia de base. Bueno, el que está en el C, entonces es el que está hipoperfundido,
y también está húmedo, entonces debo adicionar a la terapia inotrópicos, como lo veremos más adelante. Y ya veremos que para el L pues tenemos muchas menos terapias disponibles. Ya las vamos a ver. Entonces, en el paciente cálido y húmedo está congestionado, pero está adecuadamente perfundido. Esto es lo que usualmente vamos a encontrar en el servicio de urgencias y el manejo pues es disminuir la sobrecarga hídrica. ¿Cómo lo voy a hacer? Usualmente lo hago con diuréticos y con una restricción hídrica pues específica para el paciente, cuidando siempre pues la función renal. Debo asegurarme de que en este contexto existe una adecuada función renal para poder continuar los IECAS. Si no hay una adecuada función renal, si la diuresis no es adecuada, pues lo suspondo de forma temporal mientras se resuelve la descompensación de la patología. En el paciente que está frío y húmedo, entonces está congestionado y tiene mala perfusión. Este paciente no es tan frecuente, pero sí es el que representa el mayor riesgo de muerte. Entonces, debo disminuir la poscarga. ¿Cómo lo hago? Con vasodilatadores y diuréticos. Y también pueden requerir terapia inotrópica. Algunos inotrópicos en este contexto, como la dobutamina, se han asociado con un aumento en la mortalidad. Bueno, y el último paciente, el que está frío y seco, entonces es el paciente que va a requerir inotrópicos, que puede requerir soporte mecánico. ¿Cuál es el soporte mecánico? Pues tenemos ECMO y otros sistemas de asistencia ventricular. Entonces, esto tiene solo 3 objetivos. El paciente que ya sé que voy a llevar a trasplante, el paciente que la condición que lo llevó a la descompensación pues puede ser resuelta rápidamente o ya para llevarlo a una terapia puente ya definitiva. Bueno, en cuanto a los diuréticos, pues ya lo habíamos visto. En el contexto agudo lo que utilizamos, el que más utilizamos es furosemida, la dosis es de 0.5 miligramos kilo dosis. Ya habíamos visto que siempre debemos monitorizar la presión, los electrolitos y la función renal. Realmente pues no hay estudios tampoco que en el contexto agudo sean capaces de disminuir la mortalidad. Otros diuréticos que se utilizan pues son las tiazidas y la espironolactona también. Bueno, en cuanto a los inotrópicos, pues son utilizados porque generan el aumento de la contractibilidad ventricular, que me va a generar un mayor volumen sistólico y mejoría del gasto cardíaco. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Cuando tengo disfunción sistólica sintomática, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, que me están generando una mala perfusión. Entonces, usualmente se reservan para los pacientes que tienen un compromiso muy severo del gasto cardíaco o que ya tengo pues evidencia de hipoperfusión. Realmente no hay ensayos clínicos controlados que avalen su uso en falla cardíaca aguda. Incluso en adultos pues hay pocos ensayos que demuestren su efectividad y utilidad a largo plazo, pues que evidencien que aumente la sobrevida. Sus toxicidades hacen pues que se deba limitar su uso, entonces solo lo debemos utilizar en los pacientes críticamente enfermos que verdaderamente tengan evidencia de un bajo gasto cardíaco, de disfunción orgánica o de acidosis metabólica que no está mejorando pues con las otras terapias. Bueno, entonces son muy amplios, pues son muchos: dobutamina, dopamina, pues que cada vez se utiliza menos en pediatría por el aumento en la mortalidad, la epinefrina, el levosimendan y el milrinone. Pues realmente los inotrópicos pues es un tema muy extenso que lo dejamos para revisar después. Bueno, los vasodilatadores, entonces, ¿cómo van a actuar? Actúan mejorando el volumen sistólico y el gasto cardíaco con una disminución de la presión de enclavamiento capilar pulmonar. No suelen aumentar la demanda y el consumo de oxígeno del miocardio, aunque la taquicardia refleja podría aumentar la demanda de oxígeno. ¿En quiénes se utilizan? Se utilizan en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda refractaria que tienen disminución de la función sistólica y aumento de la poscarga. Bueno, ¿cuáles son los que usualmente utilizamos? El nitroprusiato, la nitroglicerina y la hidralazina. En cuanto a los antiarrítmicos, pues claramente la elección del medicamento va a depender de la arritmia que tenga el paciente. Muchas veces en falla cardíaca son arritmias que son transitorias, entonces los utilizo cuando no tengo normalización del ritmo, a pesar de que he corregido los trastornos hidroelectrolíticos y metabólicos. En cuanto a la anticoagulación, realmente no se hace de rutina en la población pediátrica. En pacientes
que tengan una fracción de eyección reducida, que no tengan antecedente de eventos tromboembólicos, pues no estaría ni indicada el uso de anticoagulación ni de terapia antiplaquetaria. En quienes sí los voy a utilizar, para pacientes que tienen evidencia de un trombo intracardíaco, en pacientes que tienen el antecedente del evento tromboembólico con fracción de eyección reducida y en pacientes con fracción de eyección reducida que haya identificado una fibrilación o un flúter auricular. Bueno, en cuanto a la cirugía y procedimientos, pues tenemos entonces el ECMO, también tenemos los dispositivos de asistencia ventricular pues, externos y las cirugías para la corrección de los diferentes anormalidades estructurales. También pues tenemos la disponibilidad del trasplante cardíaco, que después igualmente veremos cuáles son las indicaciones. Recordar que en estos pacientes debo corregir tanto la anemia como la hipovolemia, la acidosis y las anomalías hidroelectrolíticas para mejorar la capacidad de transporte de oxígeno y también para mejorar la contractibilidad. Entonces realmente debe ser un manejo pues integral del paciente. Este paciente pues debe ser manejado claramente en una unidad de cuidados intensivos. Bueno, en cuanto a las complicaciones como tal de la falla cardíaca, tenemos la insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación mecánica, ya una disfunción cardíaca permanente, los diferentes daños por la hipoperfusión y la muerte cardíaca súbita. En cuanto al pronóstico, es muy variable, va a depender directamente de la etiología, entonces algunos pueden resolver, otros van a requerir terapia con medicamentos de por vida, otros van a requerir cirugía, incluso trasplante de corazón, y otros pacientes por la severidad de la etiología subyacente, pues simplemente van a quedar en cuidados paliativos. Bueno, en esta gráfica, este es un estudio que se publicó en el 2020 y que buscó evaluar cómo pues que tanto ha mejorado la supervivencia de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, en color oscuro vemos las muertes y en otro los pacientes que sobreviven. Entonces, claramente en los últimos años ha habido un aumento en la supervivencia de los pacientes con falla cardíaca. Esto es especialmente por el aumento en la sobrevida de los pacientes con cardiopatías congénitas. Entonces, cada vez son más pacientes con falla cardíaca, pero pues cada vez estos pacientes son pacientes que años atrás pues su expectativa de vida era mucho mejor, mucho menor. Este mismo estudio entonces buscó evaluar cuáles eran los factores de riesgo para mortalidad en la UCI. Entonces, ¿cuáles fueron? Que presentara un paro cardíaco, que tuviera falla hepática, que requiriera ventilación mecánica como grupo de edad, los neonatos, también que tuvieran cardiopatías congénitas complejas y que requirieran ECMO. Bueno, en cuanto a la prevención de la falla cardíaca básicamente es detectar los factores de riesgo, determinar qué pacientes tienen alto riesgo y requieren pues un seguimiento estricto mientras son asintomáticos. Entonces, ¿a quién debería hacerle ecocardiografía? Así esté asintomático, pues a todos los pacientes expuestos a quimioterapia con medicamentos cardiotóxicos, que tengan desórdenes metabólicos, enfermedades neuromusculares como Duchenne o cualquier patología crónica. Entonces, aquí es muy importante en nuestro medio la anemia de células falciformes. En los pacientes que les haga el ecocardiograma, que estén asintomáticos y que tenga evidencia de disfunción del ventrículo izquierdo, así estén asintomáticos, debo iniciarles IECAS, a menos que exista una contraindicación específica, y beta bloqueadores. Como tal, no se recomienda en los pacientes asintomáticos iniciar digoxina. Bueno, no se ve muy bien, pero este es el algoritmo de manejo cuando tengo un paciente con falla cardíaca. Entonces, lo primero es hacer una historia clínica y un examen físico completo. Y después, dependiendo de eso, entonces voy a clasificar mi paciente en las diferentes clases. Entonces, si tengo compromiso de la perfusión a los diferentes órganos y aparte entonces tengo evidencia de sobrecarga hídrica, es un paciente que debo ingresarlo para optimizar la diuresis y ya sea de individualizarlo, poner soporte inotrópico, también o vasodilatador. Bueno, por el contrario, bueno, sigamos entonces con el paciente de la clase D, que tiene tanto alteración en la perfusión y que puede o no estar sobrecargado. Entonces es un paciente que requiere soporte inotrópico y según la severidad pues qué tan comprometido clínicamente esté, entonces debe tener soporte ventilatorio.
El otro paciente es pues, el que más frecuentemente vemos, que es el paciente que está bien perfundido, pero tiene sobrecarga de volumen. Entonces, este lo ingreso es para manejar con diuréticos. Y el otro paciente es el que ingresa por cualquier otra causa, pero es una clase A, que tiene una falla cardíaca de base y que está bien perfundido y no está sobrecargado. Y el objetivo con este paciente pues, es optimizar toda la terapia de mantenimiento. Bueno, en cuanto a las conclusiones, entonces la insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo que es resultado de cualquier deterioro estructural o funcional del corazón que me vaya a generar pues, un bajo gasto cardíaco. Como vimos, las causas son muy amplias y los mecanismos adaptativos que tenemos inicialmente con la presencia de estas causas, pues finalmente lo que generan es una hipertrofia, fibrosis e insuficiencia ventricular. La presentación que vamos a tener en el servicio de urgencias, pues usualmente es el paciente descompensado, que requiere todo el manejo pues, agudo que ya vimos. Sin embargo, debemos estar atentos a cualquier paciente que ingrese con el antecedente de falla cardíaca para intentar optimizar el manejo de mantenimiento igual en el servicio de urgencias. Realmente la terapia de insuficiencia cardíaca crónica, pues la información que tenemos la estamos extrapolando de adultos y la idea es que cada vez haya más evidencia pues, de la población pediátrica. Gracias. Muy bien, María Teresa, muchas gracias. No sé si nos están acompañando algunos de los docentes o los invitados de cardiología pediátrica para hacer alguna observación. Yo no los veo conectados, pero no sé, me confirman ustedes allá, por favor. No, doctor, no están conectados. No se pudieron conectar. Sí, lamentablemente, pues yo nunca hemos podido lograr su participación en los temas de cardiología cuando lo hemos hecho en el área de urgencias. La revisión es muy buena, no sé, por ahí vi al doctor Carlos de pronto Sí, señor. o Buenos tampoco. días, ¿cómo Si hay están? algún comentario, doctor Carlos o Yara Sí, también, que la vi sí, conectadita por sí, ahí, si hay algún comentario, me parece una charla muy buena. Yo solamente le agregaría a la charla pues la monitoría de los biomarcadores específicos como el BNP y el ProBNP, es cierto, el seguimiento y la diferenciación que hay con ellos en cuadros respiratorios agudos y que podrían ser útiles en determinados momentos dependiendo de los niveles que tengan y que son muy sensibles en falla cardíaca congestiva en niños. Pero el resto es una excelente revisión y indiscutiblemente en este tema, pues que va desde algo tan variado como el ALCAPA en recién nacidos, que es el origen anómalo de la coronaria izquierda, que puede confundir uno de una forma muy importante, hasta pues las lesiones de las fiebres reumáticas. O sea, hay un prisma, una gran variedad de patologías que se nos presentan en los servicios de urgencia y que la doctora María Teresa pues lo abordó muy bien. Y la quiero felicitar, doctor Carlos. sí, también me parece que el tema se abordó muy completo y pues digamos que resaltar en los servicios de urgencias, siempre que me llegan esos niños, esos lactantes con la bronquiolitis, pero que no me va respondiendo bien, siempre yo hacerme esa pregunta, ¿será que es una falla cardíaca? ¿Será que hay otra cosa allí oculta? Muchas veces la cardiopatía no sopla y no todo, y en ese paciente que está sibilando, no todo va a ser asma o bronquiolitis, entonces siempre tener en cuenta esto. Ahora con el COVID, pues sería el otro factor de riesgo, el antecedente de esta enfermedad, hacer la búsqueda activa pues de estos antecedentes, pues ya hemos visto varios pacientes pues complicados con la miocarditis o SIMSTAC o MISE, como lo quieran llamar. Y también importante ahorita que nos ampliaron la edad de los pacientes de la atención, pues tener en cuenta intoxicaciones, ¿no? Cocaína, SPA, anfetaminas, la SPA, sustancia de SPA. Ujú. sustancias de Sí, SPA, señor. porque pues obviamente luego lo vamos a encontrar, luego nos va a llegar. Nos Muy va a bien, llegar, María sí, Teresa. señor. Ok, Gracias, doctor. doctor Carlos, muchas gracias. Muy bien, María Teresa, felicitaciones y bueno, vamos por terminar la actividad. Muy buena. Muchas gracias. Feliz Gracias, tarde. doctor. Hasta luego.